Bien, pues muy buenos días a todos y a todas, y gracias por asistir a esta comparecencia extraordinaria de prensa que he querido convocar justo después del anuncio que ha realizado la consejera portavoz Sara Alba después del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana en el Palacio del Espolón. Como ya sabemos en este momento, el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana ha decidido poner fin al confinamiento perimetral que vivíamos en 3 municipios riojanos: Arnedo, Calahorra y Rincón de Soto. No obstante, se me ha informado también por parte de la delegada del Gobierno de España en La Rioja, María Marrodán, que los recursos de Guardia Civil y complementados, obviamente, por los recursos de Policía Local, van a hacer un dispositivo de especial presencia en el casco urbano de la ciudad para controlar de forma más importante lo que es el cumplimiento de la normativa que sigue vigente y que ha sido prorrogada. Esto es la resolución de 16 de septiembre que después pasaré a detallar. Arnedo, como se explicó la semana pasada en una comparecencia en el Palacio de la Baronesa, junto al director general de Política Local y al director general de Salud, y a su vez uno de los epidemiólogos más importantes y reputados de nuestro país, Pello Latasa, el panorama que alcanzó el 27 de septiembre en nuestra ciudad fue un panorama muy preocupante, con una cifra de 1.089 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra extremadamente preocupante, teniendo en cuenta que, como ha dicho la portavoz hace unos minutos, lo que se recomienda por parte de autoridades sanitarias europeas es que no pase de 60 casos por 100.000 habitantes. Estas cifras, debidas a los positivos registrados en días anteriores a ese 24 de septiembre, llevan a la realización de una campaña de cribado extraordinario dirigido, que comienza ese mismo día, 24 de septiembre, y a tomar la decisión más adelante, ante el incremento de casos, de aplicar medidas más restrictivas del municipio, que son las que hoy se han procedido a levantar. Los resultados de ese cribado y las medidas aplicadas van progresivamente disminuyendo la incidencia acumulada de los últimos 14 días, que, como saben, es el dato en el que siempre insisten los técnicos en la materia, hasta situarse hoy en el entorno aproximadamente de los 500 casos por 100.000 habitantes. Una cifra que todavía es alta y que, por lo tanto, la situación en La Rioja, como ha dicho la consejera portavoz, es todavía de las más altas de España, por encima de Madrid y de Navarra, que está siendo también una comunidad azotada en esta segunda ola. Por lo tanto, la situación en La Rioja todavía es una situación crítica, y en nuestra ciudad todavía no hemos alcanzado el dato que nos gustaría tener. La tendencia en estos días, es cierto, está a la baja. Todavía estamos en altas tasas de incidencia y prevalencia, aunque con una clara disminución respecto a los días anteriores, por lo que está prohibido, aunque no lo diga la norma, bajar la guardia. Eso es lo que me gustaría reseñar. Esta decisión del Consejo de Gobierno lo que implica es que volvemos a la situación inmediatamente anterior, y esto es las medidas que recogen la resolución del 16 de septiembre, que finalizaban el 9 de octubre y que en el mismo Consejo de hoy han sido prorrogadas. Quiero recordar cuáles son las medidas más importantes que se recogen en esa norma, porque es verdad que todos ya tenemos un pequeño cacao de normativa. Reuniones sociales. La limitación está en 6 personas, tanto en espacios públicos como privados. En cuanto a la hostelería, restauración, bares y cafeterías, la distancia mínima es de 1,5 metros entre personas, máximo de 6 personas en mesa o en el interior de los establecimientos, en las mesas que haya en el interior de los establecimientos, me refiero. El ejercicio físico al aire libre, grupos de máximo de 6 personas, distancia de seguridad interpersonal y uso obligatorio de mascarilla. También, lógicamente, en el ámbito de la hostelería está obligado el uso de mascarilla en todo momento, salvo en el momento puntual, obviamente, del consumo de bebida o de alimentos. En cuanto a la actividad cinegética y pesca, está también limitado a 6 personas y al uso obligatorio de mascarilla. Se prohíbe también en esta norma la venta de alcohol a partir de las 22 horas, excepto en comercio y hostelería, y se recomienda limitar la movilidad y las salidas del domicilio si no son
muy urgentes o no son necesarias. Esto es una recomendación, pero que creo que es una recomendación más que necesaria en un momento, repito, en el que aunque flexibiliza, en este caso el Gobierno, estas medidas, sí que todavía estamos, repito, en un escenario de contención en el que tenemos que seguir luchando cada uno de nosotros, en esa responsabilidad que apelamos individual y colectiva, a acabar con esta situación. Por último, quiero hacer un ruego a todos los vecinos, empresas, locales y cualquier tipo de establecimiento, a que extrememos la precaución, que evitemos reuniones sociales, que limitemos los desplazamientos y que utilicemos la mascarilla todo el tiempo, que es lo único, esas tres cosas, la distancia, la mascarilla y la higiene personal, el lavado de manos, lo que evita el contagio. Los siguientes días son cruciales en la evolución de esta mejoría. Y lo que el Gobierno ha explicado es que, como cada vez se consolida más que los focos de contagio son en un porcentaje altísimo en el ámbito doméstico y en el ámbito social, es donde se va a hacer especial hincapié por parte de la Guardia Civil y de la Policía Local en estos próximos días, pero que ello conlleva a un compromiso también de la ciudadanía de hacer las cosas bien. Y por último ya decirles que en esta semana, en estos días, hemos permanecido desde el Gobierno municipal con la serenidad necesaria para afrontar unos días que han sido muy difíciles. Porque unidos somos más fuertes, porque esto no va de qué hay de lo mío, sino qué hay de lo nuestro, de lo de todos, y porque la división no conduce a ningún sitio. Y aquí sabemos muy bien lo que es estar juntos cuando vienen mal dadas. La semana pasada comparecimos para explicar unas medidas que eran muy complicadas, dimos la cara porque es nuestra obligación y hoy lo volvemos a hacer para dar mejores noticias, pero no por ello para seguir insistiendo en lo necesario que es perseverar en la precaución. Hoy, por tanto, es un momento bueno para decir que la salud es lo más importante, que la salud es lo primero y que yo entiendo que hasta que no nos ataca a cada uno de nosotros quizá no le damos la importancia, ¿no? Y que seguimos trabajando en ese dificilísimo equilibrio en el que yo creo profundamente que consta y que consiste en buscar la salud y la economía, el progreso y que todos, lógicamente, podamos trabajar y estar bien, ¿no? Empatizamos absolutamente con todos los sectores afectados, con todos, que son muchos, son muchísimos los sectores afectados, pero nuestra responsabilidad, repito, es procurar que no se muera gente, que no se ponga la gente muy enferma, obviamente con esta enfermedad, y que la salud impere, en este caso, en nuestro municipio. Así que nada más, han sido días muy complicados, gracias a Dios hemos podido doblegar la curva en estos últimos 3 días, ha habido un decremento de un 30% de la tasa de contagio y eso es lo que ha llevado al Consejo de Gobierno a adoptar esta decisión de esta mañana. A partir de aquí, si tienen alguna pregunta, alguna aclaración que yo pueda hacerles, estoy a su disposición. Eso es lo complejo. Efectivamente, como bien señalas, es muy difícil que los controles penetren en aquellos lugares donde son privados. Hablamos, pues lógicamente, de un bajo, de un domicilio incluso, ¿no? de alguien que haga una fiesta en su casa. Pues eso es muy complicado. Obviamente, si hay una denuncia y hay una decisión judicial, se podría incluso intervenir, pero es verdad que los tiempos son muy escasos y es complicado. Pero lo que se va a hacer es un dispositivo que aún no conozco con precisión total, pero lo que se van a hacer es que, lógicamente, haya patrullas de Guardia Civil alternadas con policía, tanto en vehículo como fundamentalmente a pie, para vigilar y controlar aquellos espacios en los que hay mayor riesgo de que no se cumpla la norma. Esto hablamos en el entorno, lógicamente, pues de las terrazas, en el entorno de la hostelería, de los establecimientos públicos, del comercio. Ahí son los únicos lugares públicos en los que se entiende que puede haber aglomeración de personas y que la policía puede hacer un control ocular y poder incluso sancionar. Obviamente hay un código sancionador. En el ámbito privado es más complicado. Vamos a procurar también, de alguna manera, pues
pues hacer pedagogía y vigilar hasta donde podamos que en lugares de la periferia de la ciudad, como pueden ser segundas residencias o huertas, también se limite y se cumpla esta norma, que es norma, de que solo se junten 6 personas como máximo. Pero como bien indicabas, es mucho más difícil entrar en el ámbito privado que en el ámbito público. Por eso el llamamiento de que es una cosa de todos y que merece la pena que en los próximos 7 días, en los próximos 15 días, extrememos, ya no por cumplir la norma, yo lo he dicho muchas veces, ya no es un decreto, ya es una cuestión ya de seguridad de todos, ¿no? Y de responsabilidad pública. Si todos lo hacemos bien, es que no va a haber problema en que un bar abra, en que un comercio esté abierto, en que una empresa funcione. Entonces, la economía funcionará si la salud está bien. Si la salud está mal, las autoridades van a tomar decisiones y yo las voy a apoyar. El uso de esto ya sabéis que es interpretable, ¿no? Lógicamente, y nosotros lo que hemos entendido siempre es que cuando 6 personas se juntan para comer, en principio nos da igual que lo hagan en el salón de su casa que en un local, que en un bajo, como aquí les llamamos, pero el uso destinado a chamizo todavía está restringido, y yo creo que ahí hay una diferencia importante, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos viendo que son focos de contagio directos, es decir, hay una población de riesgo, ¿no? que todavía tenemos que atender, que es la población más joven, ¿no? Que es lo que tenemos que controlar más. No obstante, aprovechando tu pregunta, sí decir que las medidas que se adoptaron el 16 de septiembre por parte del Consejo de Gobierno y las que el Ayuntamiento complementó han sido muy eficaces. Lo hemos visto, yo lo he comentado esto con la alcaldesa también de Calahorra, que es un poco la ciudad a la que nos podemos homologar en la situación que acabamos de ver, y es verdad que en el contexto de esta norma sí que desde el Ayuntamiento y la Policía Local vemos que ha sido eficaz. Y luego también el fin de semana del 26 y 27 fue un fin de semana en el que el comportamiento fue muy importante. De ahí me sale otra reflexión desde lo más profundo de mi ser, y es que es verdad, es cierto que quizá la decisión drástica de confinarnos perimetralmente se produjo porque hubo un incremento de casos en esos días y quizá la forma de comunicarlo a la población no se hizo bien. Yo admito que probablemente la decisión fue una decisión muy rápida, algo que sí justifico en el aumento de casos drástico, pero que quizá la forma de comunicar a la población quizá no tuvo la sensibilidad que debió haber tenido en un contexto arnedano en el que veníamos de un fin de semana de hacerlo muy bien. Yo esa queja ciudadana, esa sensación de muchos vecinos que me lo han hecho saber, joder, lo hemos hecho bien ese fin de semana, los casos estaban altos, pero daba la sensación de que estábamos bien, y de repente vino un poco el hachazo de confinarnos perimetralmente. Yo quiero admitir que quizá en la comunicación de la decisión, que no en la decisión, quizá no estuvimos muy acertadas las autoridades, en este caso quienes debimos, porque yo también soy responsable un poco de poner cara o voz, porque para eso soy el alcalde y la gente busca en mí una respuesta y una comunicación, y quizá la rueda de prensa del miércoles no es que llegara tarde, pero quizá no tuvo la incidencia suficiente en la ciudadanía, porque hoy vivimos en una sociedad además en la que sabemos que hay una agilidad en la comunicación, sobre todo en las redes sociales, en las que todo va muy rápido, y a lo mejor una rueda de prensa al uso pues hay que complementarla con otro tipo de estrategias de comunicación. Yo ahí sí lo admito, porque, repito, el fin de semana del 26 y el 27, el dispositivo orquestado por el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno funcionó, y en Arnedo, en ese sentido, se han hecho las cosas bien. Pero si tenemos tantos casos, si el día 24 de septiembre llegamos a los 1.089 casos por cada 100.000 y crecimos de 43 casos en casi 3 días a 130 en esos días, evidentemente algo estaba fallando, eso es evidente, ¿no? Algo estaba fallando, porque además el cribado extraordinario, aunque pueda parecer que el cribado fue quien afloró muchos casos, la tasa de positividad inicial era alta, pero luego fue muy baja. Por lo tanto, quiero decir con esto
que no la realización de 1000 y pico pruebas ha sido el único determinante del crecimiento de casos activos. Eso también es un dato científico que está sobre la mesa. En cualquier caso, teníamos una tasa muy elevada, ahora estamos mejor en casos activos, en incidencia acumulada de 14 días, aunque sigue siendo un poco alta, y por eso se ha desconfinado, porque si no, no les quepa duda que esta medida se hubiera prorrogado, y desde el Ayuntamiento, de hecho, estábamos preparados para que eso pudiera suceder, con una serie de propuestas y de cuestiones que teníamos sobre la mesa. Pero eso, como no ha sucedido, pues es mejor no tratarlo. No, el problema es que durante el fin de semana, desde el 24, 25 y 26, estaban viendo que los casos crecían muchísimo, y es el lunes cuando el Gobierno de La Rioja ya, con Pello Latasa, que es el epidemiólogo de cabecera, es quien realmente hace los informes sanitarios, es cuando se sientan y ven que la tendencia es tan altísima que hay que hacer algo en Rincón, en Calahorra y en Arnedo. Y a lo que me refiero es que quizá, pues esa comunicación de esa situación quizá tuvimos que hacerla mejor. A lo mejor ese mismo lunes, o el martes, cuando el Consejo de Gobierno aprueba las medidas, a lo mejor debimos pensar en una fórmula que comunicara mejor a los sectores sobre todo afectados y a la ciudadanía en general lo que estaba pasando. En esas 24 horas del martes al miércoles es las que a lo mejor la ciudadanía en general y los sectores en particular afectados pues no entendían nada de lo que estaba pasando, y a lo mejor ahí tuvimos un fallo. Yo no tengo problema en hacer ese tipo de autocrítica. Ahora, en la decisión del Gobierno yo la apoyo, y además a los datos me remito. Si no se llega a tomar esa decisión, no sé dónde estaríamos ahora, pero les avanzo que estaríamos muchísimo peor.